Hola a todos, bienvenidos a Lana Factory. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial especialmente para ustedes fans de Dragon Ball y se trata de Goku Amigurumi. En este tutorial les mostraré paso a paso cómo tejer a Goku desde sus características faciales hasta su icónico traje o doji naranja. El muñeco que tengo en mis manos está tejido con hilo de algodón y mide entre 9 y 10 centímetros aproximadamente. Para el tutorial esta vez haré algo diferente y voy a usar lana de la línea Silvigurumi de la marca Silvia. Es una hebra un poco más gruesa que el hilo de algodón, por tanto nos hará como resultado un amigurumi un par de centímetros más grande. Rápidamente vamos con la lista de materiales. Lana en color beige, azul, naranja, negro, blanco, amarillo, rojo, crochet número 4, ojos de seguridad número 7, relleno, pegamento, agujas laneras y tijeras. Las abreviaciones las pueden encontrar en la descripción del video, así que preparen sus lanas y los crochet y comencemos. Para comenzar voy a tejer una cabeza base en lana beige. Les dejo el patrón de las 18 primeras rondas en pantalla. En la ronda 19 voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento por todo alrededor y me deben quedar 12 puntos. Al finalizar la ronda voy a hacer un cambio de color, para ello voy a tejer un punto deslizado con la lana azul y antes de continuar voy a asegurar ambos hilos. En la ronda 20 voy a tejer un punto bajo y un aumento por todo alrededor, al finalizar debo tener 18 puntos. En las rondas 21 y 22 voy a tejer los 18 puntos que tengo sin hacer ninguna variación. En la ronda 23 voy a tejer 8 puntos bajos y un aumento y repito. Al finalizar me deben quedar 20 puntos. Aquí tengo los 8 puntos y ahora me toca hacer el aumento o los 2 puntos bajos juntos. Repito una vez más. En la ronda 24 voy a tejer los 20 puntos bajos que tengo. En la ronda 25 voy a volver a tejer 20 puntos bajos, pero esta vez por la hebra interior, es decir, por los back loops. Llegando al final voy a hacer un punto deslizado y una cadena para asegurar. Para tejer el pantalón del doji voy a trabajar con la lana naranja en las hebras delanteras de la ronda 24. Inserto el crochet en el primer punto para enganchar la lana naranja. Hago una cadena de subida y comienzo la ronda tejiendo un punto bajo y un aumento.
A partir de aquí voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Voy a repetir esta secuencia 3 veces. Voy a finalizar esta ronda con 3 puntos bajos y me deben quedar 24 puntos en total. En las rondas 26, 27 y 28 voy a tejer los 24 puntos que tengo en cada una sin ninguna variación. Al llegar al final de las 3 rondas voy a tejer un punto deslizado y voy a dejar un hilo mediano para después coser la entrepierna. Antes de continuar tejiendo las piernas voy a aprovechar para rellenar el cuerpo, para ser más exactos la parte azul. Para tejer las piernas voy a insertar el crochet en el primer punto de esta ronda. Voy a enganchar la lana naranja para tejer 10 puntos bajos. Una vez que tengo los 10 puntos bajos, voy a cortar este hilo para que no me estorbe. Y voy a cerrar la ronda haciendo un punto deslizado en el primer punto. En las rondas 30 y 31 voy a tejer 10 puntos bajos en cada una de ellas. Al finalizar la ronda 31 voy a hacer un cambio de color al azul para tejer las botas. Antes de continuar voy a anudar para asegurar ambos hilos. En la ronda 32 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos. Al terminar la ronda me deben quedar 8 puntos. Aquí tengo 2 puntos bajos, me toca hacer la disminución. Nuevamente 2 puntos bajos, una disminución y finalizo con 2 puntos bajos. Cierro la ronda con un punto deslizado. La última ronda la tejeré en 2 colores. Para ello voy a enganchar el hilo rojo. Voy a usar la técnica de 2 colores. Tejo la mitad del punto en azul y lo termino con la lana roja. Ahora me toca hacer una disminución. Tomo los 2 puntos juntos con la lana azul y lo cierro con la lana roja. A continuación voy a tejer 5 puntos bajos más.
Al finalizar esta ronda me deben quedar 7 puntos. Aquí estoy terminando el último punto bajo, voy a cortar el hilo rojo y con la ayuda de la aguja lanera voy a introducirlo en el primer punto de la ronda de afuera hacia adentro. Y los otros hilos restantes los voy a asegurar entre sí. Así he terminado la primera pierna, repito todo para tejer la segunda pierna y voy a rellenarlas ambas. Para rematar las piernas voy a enhebrar el hilo rojo restante en una aguja y voy a ir tomando los puntos interiores o back loops de la última ronda, en sentido antihorario, dando puntadas de afuera hacia adentro. Así es como queda el cuerpo ya terminado. Voy a usar lana beige y azul. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajusto el anillo mágico y termino la ronda con un punto deslizado en el primer punto. Para continuar voy a enganchar la lana azul y voy a tejer la segunda ronda con la técnica de 2 colores. Una vez que tengo los 6 puntos, corto la lana azul y termino la ronda con un punto deslizado con la lana beige. Antes de continuar voy a ajustar y anudar los sobrantes de lana azul para asegurarlos. En la siguiente ronda voy a tejer 6 puntos bajos por la hebra interior o back loops. Por último, en las rondas 4, 5 y 6 voy a tejer 6 puntos bajos en cada una de ellas. Así ya tengo terminadas las 6 primeras rondas de los brazos. A partir de aquí es un patrón distinto para cada brazo. Voy a comenzar haciendo un cambio de color al azul. Y antes de continuar aseguro ambas hebras. En la ronda 7 del primer brazo voy a tejer un punto bajo, un aumento y 4 puntos bajos. Aquí tengo el punto bajo,
Continúo con el aumento o 2 puntos bajos juntos en uno. Y los 4 puntos bajos. En la ronda 8 hago un punto bajo, una disminución y 4 puntos bajos. Aquí tengo el punto bajo, me toca hacer la disminución. Y finalizo con 4 puntos bajos. Cierro la ronda con un punto deslizado y dejo hilo para rematar. Para el brazo 2 voy a empezar tejiendo 4 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Viene a ser todo lo contrario al otro brazo. Aquí ya tengo los 4 puntos bajos, hago el aumento y finalizo con un punto bajo. En la ronda 8 voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución y un punto bajo. Ya tengo los 4 puntos bajos, me toca la disminución. Y termino con un punto bajo. Cierro la ronda con un punto deslizado. Aquí estoy enhebrando la aguja con el hilo restante y para rematar voy a dar puntadas de afuera hacia adentro por la hebra exterior. Así me queda cada brazo. Como se puede apreciar, tienen una ligera inclinación y es para darle la forma del músculo de Goku. Para las orejas, con la lana beige voy a hacer 4 puntos bajos en un anillo mágico. 1, 2, 3, 4. Ajusto el anillo mágico . Para coserlas a la cabeza retiro el alfiler de marca y por ahí introduzco la aguja con el hilo de inicio para llevarlo hasta la parte posterior de la cabeza. Con el otro extremo del hilo enhebrado en la aguja voy a introducirlo por el punto de arriba llevándolo hacia el punto de abajo. Ahora doy una puntada en el primer punto del anillo mágico . Y voy a volverlo a introducir en la cabeza para llevar la lana a la parte posterior y asegurar ambas hebras.
Para tejer la parte de arriba del doji con lana naranja voy a hacer 25 cadenas. Comienzo con un nudo deslizado que cuenta como mi primer cadena y tejo 24 cadenas más. Una vez que tengo las 25 cadenas, hago una cadena de subida y regreso con 25 puntos bajos. Para la tercera fila hago nuevamente una cadena de subida, giro el tejido y voy a tejer 4 puntos bajos. Ocho cadenas al aire. Salto 4 puntos de la base, tejo 9 puntos bajos. Hago otras 8 cadenas al aire. Salto 4 puntos de la base y termino con 4 puntos bajos. Para la cuarta fila hago una cadena de subida, tejo 3 medios puntos altos, salto un punto de la base y una cadena, tejo 6 puntos enanos o deslizados, dejo una cadena sin tejer y un punto de la base, cargo lazada para tejer un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado, regreso con un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, salto un punto de la base y una cadena, tejo 6 puntos deslizados,
salto nuevamente una cadena y un punto base y termino esta fila con 3 medios puntos altos. Dejo un hilo largo para coser y corto. El doji lo coloco de esta forma, dejando la abertura por la espalda que después la voy a coser con las hebras restantes. La costura la hago tomando un punto de cada lado, de afuera hacia adentro, y cuando llego al final, aseguro con el otro hilo restante y escondo ambas hebras. Voy a usar estas 4 lanas para el detalle de los ojos. Primero, para la parte blanca, voy a introducir el hilo por un costado del punto bajo que está justo por debajo del ojo de seguridad, o contando 4 puntos desde la oreja. Llevo la hebra hasta la parte posterior de la cabeza. El otro extremo lo voy a introducir por en medio de los 2 puntos bajos que están por encima del ojo de seguridad y lo llevo hasta la parte de atrás para unirlo con la otra hebra. Tiro de ambos hilos hasta que bordee la mitad del ojo de seguridad. Si gustan pueden aplicar pegamento para que quede fijo, pero yo lo dejo así. Hago lo mismo con el otro ojo. Para la parte negra o lo que vendría a ser la ceja, voy a introducir la aguja por el otro lado del punto donde pasé la hebra blanca y lo voy a llevar a la parte posterior también. Cuento 3 puntos bajos y voy a introducir la aguja por en medio del tercer punto, o si deseo darle una expresión de más enfado, puede ser por un punto más arriba. Llevo la hebra hacia la parte de atrás junto con el otro extremo. Así se ve de este lado y así del otro. Solo me queda anudar los restantes, cortar y esconder las hebras. Con lana azul voy a tejer el cinturón. Comienzo haciendo un nudo deslizado que cuenta como mi primera cadena y voy a tejer 24 cadenas más. En total debo tener 25 cadenas. Una vez que tenga las 25 cadenas, dejo un hilo mediano para coser y corto. Hago otra pieza igual de 25 cadenas y para armar el cinturón las voy a poner una encima de otra de esta forma.
Cuento 5 cadenas en cada lado y sobre la sexta cadena es donde voy a realizar la unión. Tomo una hebra del mismo color y voy a dar una vuelta sobre ambas piezas. Jalo fuertemente la hebra para que queden bien ajustadas. Y voy a amarrar un par de veces para asegurar. Remato los sobrantes de lana y así me queda el cinturón. El cabello de Goku es de color negro, pero para que en el tutorial se aprecie lo que voy tejiendo, usaré esta lana color marrón. Inicio con una base hasta la ronda 13. En pantalla dejo el patrón. A partir de aquí voy a trabajar por los puntos de la ronda 13. Hago una cadena de subida, giro el tejido y desde el punto 1 hasta el punto 5 voy a tejer puntos bajos. Siguiente punto, que es el 6 hasta el punto 8, voy a hacer puntos deslizados. En el punto 9 hago un punto deslizado, 2 cadenas al aire, regreso con un punto bajo en la segunda cadena contando desde el crochet y cierro la secuencia con un punto deslizado en el punto 10. Continúo en el punto 11 con un punto deslizado. En el punto número 12 hago un punto deslizado, 4 cadenas al aire, regreso con un punto deslizado, dos puntos bajos, 1, 2, y para cerrar la secuencia voy a saltar 2 puntos de la base, el 13 y 14, y en el punto número 15 voy a hacer un punto deslizado. Aquí tengo el primer flequillo. En el punto 16 hago un punto deslizado, 4 cadenas al aire, regreso con un punto deslizado, 2 puntos bajos, salto un punto de la base sin tejer. En el punto 18 hago un punto deslizado. En el punto 19 hago un punto deslizado, 5 cadenas al aire, regreso con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Salto 2 puntos de la base sin tejer y en el punto 22 hago un punto deslizado para cerrar la secuencia. En el punto 23 hago un punto deslizado, tejo 4 cadenas,
Regreso con un punto deslizado. Un punto bajo. Y un medio punto alto. Paso sin tejer el punto 24 y en el punto 25 tejo un punto deslizado. En el punto 26 hago un punto deslizado, 4 cadenas al aire, regreso con un punto deslizado, dos puntos bajos, salto el punto 27 y en el punto 28 hago un punto deslizado. Avanzo al punto 29 con un punto deslizado, tejo 4 cadenas, regreso con un punto deslizado, ahora 2 puntos bajos, salto 2 puntos sin tejer, en el punto 32 hago un punto deslizado. En el punto 33 otro punto deslizado, en el punto 34 un punto deslizado, 2 cadenas, regreso con un punto bajo y en el punto 35 hago un punto deslizado. En los puntos 36, 37 y 38 hago puntos deslizados. Y por último, en los puntos 39, 40, 41 y 42, puntos bajos en cada uno de ellos. Termino con un punto deslizado en el primer punto de la ronda. Dejo una hebra larga para coser y corto. Para recrear el peinado de Goku con sus cabellos voy a iniciar con una base de la cual las 2 primeras rondas es igual para todas las piezas. Un anillo mágico con 3 puntos bajos. Cierro el anillo mágico con un punto deslizado en el primer punto. Hago una cadena de subida y en la segunda ronda tejo 3 aumentos. Una vez que termino de tejer los aumentos, antes de cerrar la segunda ronda, voy a ajustar el anillo mágico. Ahora recién puedo cerrar la segunda ronda con un punto deslizado. En total me quedan 6 puntos bajos. Estas 2 rondas se tejen igual para todos los cabellos. Continúo con la ronda 3, tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Al finalizar debo tener 8 puntos.
Cierro con un punto deslizado y dejo una hebra larga para coser a la cabeza. De este cabello 1 tejo 2 piezas. Para el cabello 2 continúo con la tercera ronda haciendo un punto bajo y un aumento por todo alrededor. Al finalizar debo tener 9 puntos. En la ronda 4 voy a tejer los 9 puntos bajos que me quedaron en la ronda anterior. Del cabello 2 solo tejo una pieza. Para el cabello 3, en la ronda 3 voy a tejer un punto bajo y un aumento por 2 veces. Ahora me quedan 2 puntos libres donde voy a hacer un aumento y un punto bajo. Al finalizar debo tener 9 puntos. En la ronda 4 voy a tejer 9 puntos bajos. En la ronda 5 tejo 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Terminando esta secuencia me deben quedar 3 puntos libres donde haré un aumento y 2 puntos bajos. Al terminar esta ronda debo tener 12 puntos. En la ronda 6 tejo 12 puntos bajos y termino. Así me queda el cabello 3. Me toca hacer el cabello 4, comienzo a partir de la ronda 3 con un punto bajo y un aumento por todo alrededor. Al finalizar debo tener 9 puntos. En la ronda 4 voy a tejer 9 puntos bajos. En la ronda 5 voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Y continúo con un aumento y 2 puntos bajos. En la ronda 6 tejo los 12 puntos bajos que tengo. En la ronda 7 tejo 2 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Al finalizar me deben quedar 16 puntos. Por último, la ronda 8 donde tejeré los 16 puntos bajos sin hacer ninguna variación. Aquí tengo el cabello 4 ya terminado.
Voy a empezar colocando el cabello 1. Pueden usar la hebra de inicio para rellenar un poco la pieza o también pueden usar napa. Estos cabellos se ubican por detrás de las orejas, uno de cada lado. El cabello 2 lo pongo de este lado. El cabello 3 que va con un poco más de relleno de este otro lado. Y por último el cabello más grande que va casi llegando a la parte central de la cabeza. Voy a unirlo todo a la cabeza con las hebras restantes y aquí tengo el resultado ya con los cabellos en color negro cosidos. Para colocar el cinturón voy a ubicar un punto central en la ronda 24 del cuerpo. Y por los laterales de ese punto voy a pasar las hebras que me quedaron cuando anudé el centro del cinturón. Una vez que tenga ambas hebras juntas en la parte posterior, jalo fuertemente de ellas y las anudo para asegurarlas. Ahora voy a rodear la cintura de Goku con el otro extremo de las cadenas. Coloco mi aguja como marca y hasta ese punto voy a destejer ambas cadenas. Ahora con la ayuda de la aguja las voy a llevar hacia el otro extremo para asegurarlas también. Con un poco de lana amarilla voy a hacer el detalle de las botas. Voy a cortar una hebra mediana y voy a separar los cabos que la conforman.
Simplemente las voy a anudar a la altura de la mitad de la parte azul, alrededor de las botas. Y eso es todo, así se ve el resultado final de Goku, este con la lana Silbigurumi y este otro con hilo de algodón. La diferencia es mínima, más que nada en el tamaño. Espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo, y si les gustó este video, por favor denle like, comenten y compártanlo con sus amigos y familiares. Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda, por favor dejen en los comentarios y haré todo lo posible por responderles a la brevedad. No olviden suscribirse a mi canal para mantenerse actualizados sobre mis próximos proyectos y tutoriales. Además, si quieren ver más contenido similar, pueden seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial aquí en Lana Factory.